Hola, hola, viernes de live, aquí en Divorcio con Amor. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida, bienvenido a un viernes nuevo para seguir platicando de todos los temas que estén relacionados con el divorcio, con la crianza y con la educación desde dos casas diferentes, misma familia. Vamos a platicar hoy sobre los vínculos afectivos pues entre padres, entre hijos y padres. Este tema me gustaría tener la capacidad de poderles transmitir esta importancia que yo observo en las personas a las que acompaño, adultas que vienen con carencias de sus propios vínculos afectivos y que hoy están viviendo un divorcio y no pueden o les cuesta trabajo ver la dimensión que tiene, la importancia que tiene el no perder el vínculo entre los padres y los hijos. Y esto es fundamental que lo podamos ver. Por eso es que hoy quiero conectarme lo más posible contigo para poder tener esa capacidad de transmitírtelo y que puedas ver, que puedas tomar conciencia de esta importancia, porque de verdad nuestros hijos necesitan vínculos afectivos seguros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar hoy de eso. Así que si te surgen dudas, si tienes una situación en particular, si te resuena algo, de verdad con toda confianza, escribe, comenta para que podamos llevarnos mucho más el día de hoy en esta charla de viernes. Así es que, bueno, yo primero quiero empezar diciéndote si sabes lo que es un vínculo. ¿Tienes idea de lo que significa esto de vincularse con otra persona? Porque como seres humanos tenemos la necesidad de relacionarnos, ¿cierto? Y además esta necesidad de sentirnos amados, de sentirnos cuidados, de sentirnos atendidos. Entonces, básicamente, un vínculo es un lazo que existe o que se construye entre las personas. Y estos vínculos, por supuesto, que brindan amor, brindan seguridad, brindan bienestar, ¿no? Entonces, entre las personas nos vinculamos, ¿cierto? En el trabajo tienes vínculos, en la familia, para arriba, para abajo, ¿no? Entonces, a los lados hay vínculos y es muy importante que cuando una pareja termina su relación, su matrimonio, es importante que haya un trabajo de autoconocimiento y de autoindagación, porque aprender a amar no se aprende amando. Cuidado con esta frase, porque la oí, la escribí y me voló la cabeza. Aprender a amar no se aprende amando, se aprende sintiéndose amado. ¿Y eso qué quiere decir? Que para que yo pueda tener un vínculo o formar un vínculo consciente con mis hijos y fuerte, un vínculo afectivo, yo primero necesito revisar cómo fue mi vínculo con mis padres, que fueron mis primeros modelos de vida, mis primeros referentes, mis cuidadores primarios. Entonces, ¿cómo fueron esos vínculos que yo tuve con mis padres? Esto de verdad es importantísimo, porque si yo no me sentí amado, si yo no me sentí respetado, cuidado, atendido, si no percibí que alguien atendía mis necesidades, si yo no tuve ese vínculo afectivo con mis padres, evidentemente, si yo no tomo conciencia de esto, tengo de dos. O lo repito inconscientemente o lo reparo, que es modificar lo que a mí me faltó para no caer en el exceso con mis hijos y darles en equilibrio lo que ellos necesitan. No desde lo que yo, desde lo que a mí me faltó, sino desde lo que a ellos con su vida, historia y características necesitan de mí como mamá o de mí como papá. Entonces, esto es importantísimo porque si tú no revisas tus propios vínculos, pues la tendencia o lo en automático es que lo repitas y luego te preguntes, oye, pero ¿cómo es que yo no tengo este vínculo con mi hijo? ¿O cómo es que mi hijo no se sabe relacionar con las personas? ¿O cómo es que mi hijo tiene tanta desconfianza cuando va con sus amigos? O qué sé yo, ¿por qué? Pues porque esa es la manera en la que yo le estoy enseñando a vincularse a mis hijos.
Porque fíjate cómo los vínculos afectivos también impactan en lo cognitivo, en lo emocional, en las relaciones, en lo social. Entonces es muy importante que le demos la importancia que tiene. ¿Y por qué quise tocar ese tema aquí en Divorcio con Amor? Porque me encuentro con muchas personas que cuando se divorcian, el camino más fácil es, bueno, ya yo me encargo y mandamos al papá en la mayoría de las ocasiones pues por ahí, porque es muy difícil vincularme con él, porque es muy difícil tener una relación consciente y madura y de adultos, no me puedo comunicar, más fácil, tal. Pero ¿y qué pasa con tus hijos? Porque aquí de lo que estamos hablando es que cuando tú tienes hijos, tienes un proyecto de familia que un divorcio no va a destruir, evidentemente. Y tu responsabilidad como padre y como madre continúan. Y ojo, y aquí sí quiero ser muy enfática para que puedas darte cuenta que incluso los vínculos afectivos están por encima de la colegiatura, de comprarles juguetes, de darles un teléfono o un modelo nuevo o un videojuego o un libro, es decir, o regalos. Los vínculos afectivos son mucho más importantes y prioritarios o tan relevantes como el darles de comer a tus hijos, como el llevarlos al médico, como el cuidar en qué escuela los ingresas. Es así de importante o más que tú sepas que vincularte tú con tus hijos y que permitir que no se pierda el vínculo de la persona adulta que sale de casa en un divorcio y que el vínculo permanezca, y no solo eso, sino que se siga construyendo. Es tan importante como el ir al médico, vacunarlo, darle sus vitaminas o que se bañe. Es decir, a ese nivel de importancia tiene o mayor un vínculo afectivo. Con lo cual, si tú crees que quitando de en medio al adulto que nos está incomodando es la mejor manera de llevar un divorcio, yo estoy aquí para decirte que estás equivocada, que estás equivocado. Porque primero decirte que tú escogiste ese adulto con el que te casaste o con el que decidiste tener una relación. Luego tú decidiste tener hijos y es el papá o la mamá de tus hijos. Y no solo eso, sino que la información genética de este señor o de esta señora también la llevan tus hijos. Entonces, ¿qué mejor que tus hijos desde pequeños aprendan a observarse en los adultos, en sus adultos primarios como cuidadores, y que desde ahí aprendan a hacer a saber quiénes son, ¿no? Pero si tú les quitas de en medio una de las piezas fundamentales en su historia, los dejas de alguna manera, pues, un poco cojos, un poco sin esta posibilidad de tener ambas energías, tanto la masculina como la masculina como la femenina, sus dos referentes, de dónde viene él, de dónde es que él salió. No pudo surgir solo de mamá o solo de papá, proviene de los dos. Entonces, conforme va creciendo este niño o esta niña, es muy importante que sienta que sus necesidades están atendidas. Y bueno, ¿cómo podemos crear estas relaciones cercanas con nuestros hijos? Porque fíjate cómo de pronto yo recibo aquí en los acompañamientos a mujeres o a hombres que no tienen desarrollada esta capacidad de dar amor, de tocar, de sentir estas emociones, de llorar, de expresarse. Y esto tiene que ver con su infancia, cómo vivieron ellos este proceso, qué se les permitía, qué no se les permitía, cómo fueron sus padres con ellos. Y esto no es para culpar o para sentirse bien o mal, sino es para que tú puedas tener todas las piezas de tu rompecabezas completo y puedas darte cuenta el por qué te cuesta tanto tocar a tu hijo, por ejemplo, acariciarlo, mirarle a los ojos, darle abrazos, darle caricias, acercarte a él.
porque probablemente en tu infancia, en tu historia, en tu familia, el contacto físico no era algo que se te enseñó, no era bien recibido, no era algo que se les enseñaba a los hombres a lo mejor, ¿no? Entonces es muy relevante que tú lo puedas ver, porque desde ahí entonces tú puedes darte cuenta que tú puedes hacerlo distinto y que tu hijo y que un hijo, te voy a decir lo que se requiere para construir relaciones cercanas. Lo que queremos con nuestros hijos es construir relaciones cercanas, ¿cierto? Entonces, lo primero es tener la capacidad, y si no la tenemos, desarrollarla, la capacidad de expresar lo que sentimos. No saben cuántos adultos me encuentro en sesiones de acompañamiento que les cuesta mucho trabajo expresar lo que sienten. Simplemente el darse cuenta qué estoy sintiendo. Ni siquiera sé la emoción, o sea, no sé detectarla en mí, no sé nombrarla. Entonces, imagínense la importancia de aprender a expresar lo que sentimos, para que si yo me lo permito como adulto, entonces voy a poder permitírselo y enseñárselo a mi hijo. Y eso va a ir creando este lazo, este vínculo con mi hijo, con mi hija, con mi adolescente, que tanto nos necesitan cerquita, que tanto necesitan esta capacidad nuestra de permitir el enojo, la tristeza, la desconfianza, culpa, cualquier emoción que llegue, que no lo rechacemos porque eso no lo conozco y mejor pórtate bien, las mismas frases que me repitieron a mí, porque entonces les estamos cuarteando y limitando para su propia vida, ¿no? Otro elemento que es muy importante, que nos va a servir para crear relaciones cercanas con nuestros hijos, con nuestras hijas, es, por supuesto, dedicar tiempo para que podamos nutrirnos. Dedicar tiempo con presencia, es decir, no con un teléfono en la mano, no viendo la tele, no cocinando o no estar calificando mis exámenes mientras está aquí mi niño, sino soltando todo y dándole esa atención que él y que yo merecemos, en donde podamos nutrirnos con la mirada, en donde podamos nutrirnos con las palabras que nos digamos, con escuchar, con validar lo que me está diciendo, con escuchar sin decir nada cuando me esté contando que en la escuela le pasó esto o le pasó lo otro, y en vez de decirle, ay, ya, eso no es para tanto, ya, ¿cómo te pones así porque te dijeron esto? Ay, no exageres, tampoco es para tanto. No, 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 sino que aprendamos a escucharlo y a validarlo. Eso construye una relación cercana, eso hace que la comunicación, que los canales de comunicación o que fluyan y que además sean más amplios y que entonces haya esta confianza de acercarse y de saber que te puede contar lo que sea, que tú vas a estar ahí recibiendo esa información, sosteniéndolo, validándolo y en un momento dado dándole también tu punto de vista, pero no desde minimizar el suyo, sino desde yo te comparto lo que yo hubiera hecho o yo te comparto lo que yo pienso de esto que me acabas de compartir o de lo que me dijiste ayer. Entonces, dedicar tiempo para poder estar con ellos y nutrirlos es importante. Y otro elemento también muy relevante es brindarles compañía, brindarles cuidados, esta parte de atender sus necesidades, porque si yo puedo atender sus necesidades, le estoy enseñando a que cuando sea adulto, él mismo también pueda cuidarse a sí mismo. Y por supuesto, a brindarles afecto. Esta parte es muy relevante también de abrazarlos, acariciarlos, que ellos sepan este calor de mamá o de papá, ¿cierto? Entonces, fíjense si es importante, si este vínculo afectivo les impacta en el desarrollo de sus capacidades, en sus aprendizajes, en su seguridad, imagínate si es importante que el papá y la mamá continúen con el vínculo después de un divorcio. Si yo le corto ese vínculo a mi hijo, no solo le estoy cuarteando un derecho que él tiene, sino además le estoy quitando la posibilidad de seguir creciendo fortalecido, de seguir desarrollándose de la mejor manera en donde pueda contar con ambos progenitores y que le puedan brindar
todo esto, todos estos elementos que le van a servir no solamente, es que es impresionante, no le van a servir solamente para saber expresar la alegría, no, es que le van a afectar o le van a impactar en lo cognitivo, o sea, en su desarrollo cognitivo, en la capacidad que ese niño o esa niña va a tener para relacionarse en la escuela, en el trabajo, en el día a día, en poner límites, en saberse valioso, en saber decir sí cuando es sí, en saber decir no cuando es no, en sentirse seguro, en sentir que, es decir, esta parte no de desorganización, sino en un equilibrio, en un balance, en un bienestar. Entonces, el impacto a mí me parece brutal. Brutal me refiero a que merece absolutamente toda mi atención al mismo nivel que yo voy al súper y compro comida nutritiva para ellos, para ellas, al mismo nivel que yo elijo a un pediatra que vaya acorde con lo que yo quiero para mi hijo y que además le lleve a la escuela que yo considero que le va a dar, que es un sistema que le va a venir genial a mi hijo. A ese nivel de importancia me gustaría dejarte esta semilla para que te des cuenta que eliminar de la ecuación a mamá o eliminar de la ecuación a papá es dejar desprotegido, vulnerable, frágil a tu hijo, a tu hija o a tu adolescente. Clau, hola, buenos días, te voy a leer. ¿Y qué pasa cuando es él quien no quiere establecer esos lazos ni tener ese vínculo? No puedes obligarlo. Claro que no puedes obligarlo. El vínculo es responsabilidad del adulto cuando los niños son pequeños. Entonces, si el adulto no tiene la capacidad, no tiene el nivel de conciencia de la relevancia que implica el ser padre, ¿no? Que implica no solamente el cuidar a un hijo o mantenerlo o aportar económicamente, sino también en cuanto a lo afectivo, a lo emocional, que eso es tan importante. Lo que pasa es que no nos han enseñado a que es tan importante como la salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, no lo puedes obligar, desde luego que no lo puedes obligar, ni te desgastes. O sea, lo que sí es importante que tú seas la puerta y que la puerta esté abierta para que ese adulto, si hoy no tiene la capacidad de dedicar esto para fortalecer y seguir construyendo este vínculo con sus hijos, ok, hoy es así, pero a lo mejor más adelante él se acerca o él decide empezar a fortalecer esto, porque no sabemos además, como yo decía al principio, no sabemos cómo es la historia de ese adulto. Es muy fácil juzgar y yo podría decirte, Clau, en este momento, claro, pero es que qué barbaridad el papá de tus hijos, qué desobligado, qué egoísta, qué inconsciente. Yo podría aquí hacer una lista de etiquetas para el papá de tus hijos, pero yo no sé, no tengo ni idea si él aprendió a amar, si él aprendió a amar a través de la manera en la que él lo amaron. No sé si lo amaron cuando fue niño, no sé si sintió ese amor, no sé si él se sintió cuidado, atendido, provisto de todo lo que necesitaba. No lo sé, a lo mejor creció sin un vínculo afectivo o le rompieron y le sacaron de la ecuación al papá o a la mamá que eran un pilar en su vida y de pronto él se desequilibró y creció así y entonces hoy es incapaz de poder vincularse porque le remonta a su propia historia. No lo sabemos. Entonces, no voy a encargarme de juzgar al papá de mis hijos o a la mamá de mis hijos, pero sí voy a dejar la puerta abierta y en cualquier oportunidad decirle que por supuesto que cuando él quiera, él puede venir a establecer este vínculo con sus hijos. Es lo más que yo puedo hacer. Yo no me puedo encargar ni de disfrazar las palabras que él emita, ni de matizar su conducta, ni de hacer creer a mis hijos que su papá está en Dubái de viaje y que los ama y los adora, pero que un día va a aparecer. No me corresponde a mí inventarles eso a mis hijos. Sí me corresponde hablarles con la verdad, fortalecer yo mi vínculo con ellos, construirlo y entonces que cada quien haga lo suyo. Luego me pones aquí, mis hijos ya son adolescentes y su papá solo los ve para descargar su rabia, frustración, coraje y llenarlos de su basura emocional,
quise decir rabia, no, ok, perdón. Claro, mira, afortunados que ya son adolescentes, porque los adolescentes ya son más grandes y pueden ya tener una comprensión cognitiva mucho mayor que un niño pequeñito, ¿no? Una construcción mucho más elaborada. Entonces, acá lo que yo te sugeriría es que empoderes a tus hijos, que les ayudes a cuestionar. Y justo te voy a poner un ejemplo. Ayer una de mis hijas me decía, es que, mamá, ¿para qué le digo a mi papá si es que se enoja y me dice y entonces no le gusta lo que tú dijiste o lo que tú hiciste y entonces me empieza a decir? Entonces yo le escucho todo lo que me dice. Claro que yo me doy cuenta cómo empiezo a sentir por aquí calientito y empiezo a sentirme yo aquí como enojada y empiezo a sentir porque mi cabeza me está diciendo, claro, ¿para qué las contamina? Para eso está el fin de semana, para que rápidamente mi cabeza me dice, cancelada esa puerta. Claro, es lo más fácil, lo más rápido, pero luego digo, a ver, te calmas, Adriana, relájate, te está contando, todo eso en segundos en mi cabeza. Te está contando, esta niña adolescente requiere ser escuchada. Me callo, respiro, me calmo y entonces, ya que ella me contó todo, le ayudo, no le digo qué hacer, no etiqueto a su papá. Claro, yo entiendo que ganas no te faltan, ¿no? Que ahí las tienes de decirle muchísimas cosas, pero eso no suma. Entonces, lo que hago es, ok, respiro, ya me dijo, ya le escuché, entiendo lo que me estás diciendo, claro, ya veo que eso no te gusta, veo que eso te incomoda, ¿verdad? Te sientes mucha incomodidad. Bueno, es que te cuento que la incomodidad es parte de la vida, mi amor. Y entonces la ayudo. ¿Qué podrías hacer qué podrías hacer diferente? Porque entiendo que ya le has dicho muchas veces y la respuesta sigue siendo la misma. Y sigue esa misma incomodidad, ¿cierto? Sí, bueno, entonces, ¿qué podrías hacer diferente? A mí se me ocurren algunas cosas, si quieres te las comparto, pero tú dime qué se te ocurre a ti. ¿Qué podrías hacer distinto para expresarle y transmitirle el mensaje a tu papá de esto que me estás diciendo, prefiero que no me lo cuentes? Esto que me dices de mamá o de papá, no me lo cuentes. Eso cuéntaselo a tu terapeuta o eso cuéntaselo a tu amigo o a tu amiga. A mí no me digas eso, porque cuando tú me cuentas esto, a mí me dan ganas de irme de aquí, por ejemplo. O, papá, solo te estoy diciendo que a mí me gustaría, que a mí no me gustaría, me lo invento porque no me acuerdo qué me decía de qué exactamente, pero no me gusta que, si me vas a llevar tú al deporte, a mi fútbol, yo prefiero que hoy organices todo para que mañana no lleguemos tarde, porque si llegamos tarde, entonces yo prefiero no ir al fútbol, porque entonces yo quedo muy mal con mi coach o yo me siento muy incómoda por no estar cumpliendo. O de qué manera podemos preparar las cosas una noche antes para llegar temprano, porque si llegamos tarde yo prefiero que no me vuelvas a llevar. Es decir, ayudarle a que ella pueda cuestionar en su cabeza qué otras alternativas tiene para dialogar con su papá o con su mamá, en este caso con su papá, y llegar a acuerdos distintos, hacer que él la pueda escuchar, hacerse escuchar, porque eso no solamente le va a permitir vincularse con su papá y romper esa incomodidad o sostener esa incomodidad. Ella me decía, entonces me aguanto, ¿verdad? Y yo, no, es que no hace falta que te aguantes, hace falta que sostengas esa conversación incómoda y preguntes o digas o resuenes o levantes tu voz y le digas, papá, es que te estoy hablando, deja el teléfono un momento. O ya te lo había yo dicho, yo prefiero esto. Pero si nuestros hijos no les enseñamos a que digan las cosas a nosotros también, a mamá o a papá, pues entonces claro que cuando lleguen el tiempo en el que están con uno o con otro y él o ella le vomite todo lo que le pasa, pues nuestros hijos van a estar así en plan, receptivos. Pues vomítame encima todo lo que te está pasando, que yo no digo nada, que yo aquí me quedo calladito o aquí yo me quedo calladita. En cambio, podrían decir, a ver, esto no me gusta y si tú sigues hablando de cómo te estás sintiendo, yo prefiero irme a jugar a mi cuarto. Cuando termines y te sientas mejor, me llamas. O, papá, yo puedo entender que te sientas de esta manera, pero me lo vienes diciendo 2 horas ya. Yo creo que ya le paramos. O sea, si me vas a seguir diciendo esto, yo prefiero irme a otro lado. O
no sé, ponerme mis audífonos y escuchar música, qué sé yo, pero que puedan ser personas que aprendan a desarrollar esa capacidad de comunicarse y que no porque de pronto papá les echa un grito o porque mamá les dice algo, ya queremos sobreprotegerlos y queremos que mejor no los vean y queremos mejor que venga ahí una hora a visitarles en la casa y yo supervisando, porque eso les hace más daño a nuestros hijos. O sea, porque el mensaje que les estás dando es no confío, ni confío en tu papá o en tu mamá, ni confío en lo que tú puedas decir o no decir, o defenderte o poner límites o lo que sea, ni confío en lo que pase en esos momentos. Con lo cual yo tengo que controlar, yo tengo que decir hacia cómo va a llevarse a cabo su vínculo y yo me voy a meter en todo. Pues, es un mensaje muy carente, muy de no confío en nada, ni en nadie. Entonces, ¿con qué confianza van a ir con papá o con mamá? Entonces, no sé, cuéntame, Clau, si te suena, si resuenas, si te identificas, porque lo hacemos a veces en automático, no te culpes, pero de verdad me parece muy importante que podamos relacionarnos desde otro lugar, ¿no? También algo que he visto que, es decir, aquí estaba leyendo algo de lo que escribí y bueno, es importante que aprendamos a establecer rutinas de cuidados cotidianos con ellos, ¿no? En donde aprendamos a abrazarlos, a acariciarlos, a besarlos, ¿no? Y claro, ¿cómo le hacemos si, por ejemplo, como papá, ¿cómo le hago si veo a mis hijos una vez a la semana y eso si no tengo bronca con la mamá, y eso si me dejan verlos, ¿no? Cuidado con eso, mucho cuidado, porque entonces estás dejando en riesgo a tus hijos. Pareciera que no, ahorita pareciera que tú los estás cuidando del otro progenitor que ante tus ojos te parece que hace pura cosa que no están correctas. Pero cuidado, porque tu hijo crece y cuando tú te des cuenta que está carente en temas de relacionarse o cognitivamente o emocionalmente o de su propia autoestima o seguridad, pues ahí no quieras llevarlo a terapia para que te lo arreglen. Ahí ya asume también tu parte de responsabilidad de haber decidido que tú ibas a criarlo solo o sola porque era lo más fácil para ti, porque lo otro te generaba mucho estrés, o lo otro te generaba mucho trabajo personal, o lo otro te generaba lo que te genere. Pero desde la conciencia y la responsabilidad de asumir lo que decidiste. De verdad, me parece a mí, de por sí la crianza es agotadora. Mis hijas me han preguntado más de una ocasión, oye mamá, ¿ser mamá es difícil? Y la primera vez no me lo esperaba. Y la segunda vez, y bueno, y pensándolo, les dije, la verdad es que me preguntaron esto y no supe qué decirles, porque no tiene que ver con que es bonita o fea o no, en realidad es muy cansada, es agotadora la crianza. Y siempre les digo, cuando tú seas adulta, no tienes que ser madre si no lo sientes, porque de verdad es un compromiso enorme, o no debes ser padre si no lo quieres, porque es una responsabilidad gigantesca, ¿no? Entonces, creo que desde ahí viene esta parte. Dice Clau, estoy aprendiendo a empoderarlos en vez de sobreprotegerlos. Bravo, bravo, bravísimo, Clau, porque de verdad, ese es un regalo para su mochila de vida. Si sobreprotegemos a nuestros hijos, les estamos dando un mensaje muy equivocado a lo que queremos formar. Así es que te felicito muchísimo, espero que tú también te felicites a ti misma. Si hay que bueno, seguramente se te fue, escribe y te leo. Fíjense que el vínculo no se aprende sabiendo en la mente, el paso A, el paso B, el paso C. No, el vínculo se va aprendiendo conforme lo voy sintiendo. Es decir, entre más conectado me sienta con mi hijo, más me van a hacer nutrirlo, más me van a hacer esa curiosidad de escucharlo, de verlo, de abrazarlo, de validarlo, de atenderlo, ¿no? De darle afecto. Entonces, no es como que yo tengo aquí en la cabeza lo que tengo que hacer, sino
que yo voy sintiendo esta conexión y se va haciendo cada vez mayor y entonces mi hijo va creciendo mirándome de una manera pues muy amorosa, muy de crecimiento, muy de conexión, muy de evolución, ¿no? Entonces es un tema bien lindo porque hay que aprender a demostrarlo. Esto no es como de decir, ay, hijo mío, vamos a crear nuestro vínculo. No, se tiene que demostrar, no hay de otra. Es día a día, todos los días. Entonces, imagínate, si esto es todos los días, en algún momento del día, ¿qué pasa con estos adultos, mamás o papás, que salen de casa cuando hay un divorcio y ahora estamos criando desde dos casas diferentes? ¿Qué sucede con el adulto que ve menos tiempo al hijo o a los hijos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Porque esto es una gran preocupación para los adultos que salen de casa. Cuando salen de casa y hay buena comunicación con la mamá entre la mamá y el papá, y ellos pueden venir y llevarlos y subirlos y bajarlos y se ayudan entre ellos y puedo ir para acá, sí, puedo ir para allá, sí, me lleva papá, sí, me lleva mamá, sí. Ah, pues ellos crecen con estos dos vínculos muy fortalecidos y lo ven como, ok, vamos de acá para acá y no hay ninguna situación de riesgo porque mis papás nos están conteniendo como equipo, mis papás están ahí atentos los dos, mis papás saben lo que está sucediendo conmigo, le puedo contar a uno sin riesgo de que se enoje el otro. Están creciendo con estos vínculos afectivos fortalecidos. Pero ¿qué sucede cuando los adultos no son adultos y entonces se convierten en niños o en adolescentes y entonces pelean, no se llevan, se meten el pie, pues no te dejo verlos, pues no te doy dinero, pues entonces a ver cuándo voy, pues a ver si voy, pues a ver si te dejo entrar, pues a ver si... Los niños crecen con muchas inseguridades, los niños crecen incluso creyendo que algo mal está en ellos, porque si mi papá así lo tratan o así la tratan a ella y yo me parezco a él o me parezco a ella porque soy su hijo y porque me lo han dicho, pues algo malo debo tener yo si me parezco tanto a uno de estos dos seres, ¿no? Entonces, cuidado porque ahí estamos observando que cuando hay estos divorcios en donde pues no hay unos acuerdos bien establecidos y no hay este equipo de crianza, entonces los vínculos afectivos se ven afectados, porque efectivamente cuando sale el adulto de la casa a la otra casa para empezar a criar desde las dos casas, a veces cierran la puerta de la casa original y entonces ya el adulto no puede volver. Y eso implica que no le van a dejar ver, que no le van a dejar, y otra vez entre comillas, porque no es que te dejen o no te dejen, es que son los dos responsables de sus hijos. Entonces, si te cierran la puerta y te cortan ese vínculo, pues claro que le va a doler al adulto y le va a afectar al adulto, pero al que más le están dando en la torre es a los hijos, es a los adolescentes, es a tus hijos. Entonces, de verdad, antes de bajar la cortina y evitar que el otro adulto se relacione, se vincule con tus hijos, piénsalo dos veces porque las consecuencias son delicadas. Ay, gracias aquí y ahora está escribiendo, mi hijo no quiere tener hijos porque su papá tiene 5 hijos de diferentes madres y aunque es un padre proveedor responsable, no está presente y creo que eso le ha causado una inseguridad respecto a la paternidad y dice que él no quiere tener hijos. ¿Cómo podría ayudarlo con eso? Ok, aquí me da curiosidad preguntarte porque entiendo como toda esta interpretación que haces al observar a tu hijo y al escuchar lo que él quiere o no quiere o dice y vas armando como esta interpretación. Pero, ¿qué tendría de negativo o qué tendría de malo, por llamarlo de alguna manera, que él no quisiera tener hijos? ¿A ti qué te provoca el escuchar que tu hijo elija no tener hijos? Quizá elige no tener hijos por el ejemplo que observa en su papá, pero también probablemente por la época en la que estamos, elige no tener hijos
genuinamente, porque es un deseo genuino de yo prefiero no tener hijos, porque observo que es una responsabilidad muy grande y en este momento pienso que no es algo que me atrae tener hijos. Preferiría ser mi propio cuidador, darme a mí todo lo que yo necesite y relacionarme con la gente adulta, pero nada más. ¿Qué tendría de incorrecto? ¿Qué te provoca a ti? Esa sería como más bien la cuestión. ¿Qué te provoca a ti el que tu hijo no quiera tener hijos? Eso está bien interesante, que lo puedas, que lo puedas revisar, ¿cierto? Porque en realidad, por supuesto que nuestros hijos nos observan todo el tiempo y nos escuchan y les estamos dando mensajes hasta en silencio, ¿no? Todo es un ejemplo para ellos. Y entiendo y eso suele muchísimo pasarnos, a las mamás sobre todo. Algunos papás, pero creo que en la mayoría nosotras, que nos preocupamos en demasía cuando vemos o cuando observamos e interpretamos que el otro, o sea, el otro progenitor está teniendo una conducta que bajo mis filtros, bajo mis esquemas, bajo mi punto de vista no es el correcto y no es lo que yo quiero para que aprenda mi hijo. Pero no sabes cuántas veces me he cuestionado yo esto, porque yo me cuestiono, bueno, ¿y quién soy yo para decidir lo que el padre, que yo le elegí además, y que tienen mis hijas, es correcto o es incorrecto? O sea, sí podría decir como adulta, esta conducta yo pienso que podría sumarles más o menos. Sí podríamos desde ahí objetivamente dar un feedback, ¿no? Al otro progenitor. Pero de eso a que yo viva con aprensión de que lo que haga el otro va a perjudicar a mi hijo, me parece una fantasía muy catastrófica, porque ¿y si al revés? ¿Y si a lo mejor el ejemplo que le está dando el papá, por ejemplo, de tener 5 hijos con diferentes mujeres, que de entrada ya me parece a mí que hay un juicio ahí de tu parte, ¿no? Yo creería que de tu parte, me atrevería a intuirlo, corrígeme si me equivoco, pero hay un juicio ahí, ¿no? Entonces, y si a lo mejor ese ejemplo que le está dando su papá lo hace a lo mejor a él darse cuenta en algún punto de su historia y decirse a sí mismo, yo para tener hijos, así, prefiero no tenerlos. Hoy, ya más adelante iré viendo, pero en este momento la conclusión a la que llego es, qué complejo, o sea, debe ser también para ellos, porque es una visión bien distinta a la tuya de tu ex marido y de mamá, que la de él de hijo, ¿no? Entonces, él no tiene tus filtros, no tiene muchas de tus historias, entonces es muy diferente lo que él ve y lo que él puede interpretar a lo que tú haces. Entonces, qué interesante sería que tú puedas indagar con él. Él no quieres tener hijos, pero ¿y por qué no quieres tener hijos? Ah, pues porque mi papá tiene 5 y entonces imagínate, va de casa en casa y no le da tiempo, en un mes no puede ver a todos mis hermanos, o cómo va a poder, no sé qué. Wow, qué interesante. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor sería más sencillo? ¿De qué manera? No, mamá, pues a lo mejor 3, o no sé, pero hablar con tu hijo debe ser bien interesante, que le ayudes desde el validar lo que está diciendo, lo vas escuchando y que puedas ir cuestionándolo para que él se pueda dar cuenta de lo que él está viendo en su papá y que cuestione y que llegue a sus propias conclusiones, no las tuyas, no las de su papá, sino las de él. Eso es un acto muy, muy inteligente y muy amoroso. Yo le he dicho que está bien. Dice, lo asocio a que siempre la respuesta del papá al decir que no puede pasar tiempo con él es porque tiene más hermanos y él es difícil dividir el tiempo porque tiene que trabajar. Ok, pero mira, qué valiente que dices que tú lo asocias a eso, ¿no? No sé si esto es una asociación tuya o ya tu hijo te compartió un poco más de información. Yo le he dicho que está bien si no quiere, no pasa nada,
pero que sea porque no quiere, no porque piense que llevará la misma vida del papá. Bueno, de alguna manera, esta información que el papá trae de tener tantos hijos, también habríamos de estudiar la historia familiar del papá, pero es parte de la historia que también trae tu hijo, y no es que esté bien o mal, es que es esa la información que tiene. Y si fuera por esa información, o si fuera por su propia conjetura, o si fuera porque ahorita se le ocurre decir eso, me parece a mí que el que tú te preocupes de eso, o el que él sienta que a ti te angustia el que él haga esas conjeturas porque su papá tiene muchos hijos y tiene poco tiempo, es más preocupación tuya que de tu hijo. Es decir, nuestros hijos viven esto muy diferente, pero si nosotros como mamá le agregamos ansiedad, le agregamos juicio, le agregamos rechazo, aunque no lo digamos, nuestros hijos por supuesto que lo perciben. Entonces ahí es una oportunidad para ti, para que te autoevalúes y puedas revisarte qué me pasa a mí cuando mi hijo me hace toda esta, me comparte toda esta información que observa de su papá y de sus 5 hijos, ¿no? Cuéntame en qué resuenas. Claro, es verdad que sin tiempo no hay vínculo, o el vínculo que se formó anteriormente, pues se queda frágil, ¿no? Por eso les decía yo que ojo que los papás o las mamás que no están dedicando tiempo o presencia porque no lo permite el otro progenitor, pues estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos porque se pierde ese vínculo o no hay ese vínculo o se hace frágil ese vínculo, ¿no? Los niños crean vínculos con quien conviven. Es decir, el vínculo es importante que comprendamos que se construye a través de la convivencia. Entonces, si mi hijo no le permito que conviva con su mamá o con su papá por X, Y o lo que sea de razones, entonces, pues claro que el vínculo afectivo no va a existir o va a ser muy, muy blando, muy chiquito, muy frágil, ¿me explico? Entonces, aquí viene la mayor de las reflexiones, porque para mí es muy importante transmitirte que si estás divorciado o divorciada o en un proceso de divorcio, te des cuenta que los vínculos afectivos son tan relevantes como... Es que me impresiona, de verdad me impresiona y te lo tengo que decir, pero me impresiona escuchar a parejas pelear a muerte por dinero y no pelean por los vínculos afectivos. O sea, yo puedo pelear a muerte, que pague esto, que pague el otro, que venga, que dé, que suba, que compre, que haga, de lo material. Pero si ves a nuestro hijo una vez al mes, bueno, no pasa nada. No, no pasa nada, yo aquí me encargo. Perdóname. O sea, es tan importante como negociar la paga de las colegiaturas. Es más importante incluso. Es más importante que ver quién va a pagar las vacaciones. Es tan importante o más que eso, por favor, entendámoslo. Porque si tú tienes un convenio bien amarradito en lo económico, pero bien desamarradito en lo emocional, perdón, pero tu hijo va a estar lleno de cosas materiales, no le va a faltar absolutamente nada. Pero ¿qué crees? El amor de su papá, las caricias de su papá, las experiencias con su papá, la confianza que el papá le da para salir a la vida y comerse el mundo, le va a faltar. La energía masculina de resolver, de crear, de salir, comer, de cazar, ¿quién se la va a enseñar? Entonces, cuidado, porque puedes tener un convenio increíblemente amarrado y organizado, hasta las vacaciones y los uniformes ahí bien puestos, pero ¿y dónde queda el vínculo? Y casi que, es que de verdad hay papás que casi que agradecerían que firmara ahí el papá y no lo vuelvo a ver. Perdón, pero ahí estás dañando a tu hijo y a tu hija. Entonces, mucho cuidado con esto. Este es mi mayor objetivo hoy, que yo logre transmitirte la importancia que tienen los vínculos afectivos. El que pasen nuestros hijos tiempo con su papá y tiempo con su mamá sin que tú intervengas, sin que tú controles, sin que tú critiques, juzgues, y más bien el que tú aprendas a confiar, a dialogar como adulta, a empoderar a tus hijos, a acordar con el compañero
parental. Es decir, eso le suma mucho más a tus hijos y tú trabaja en ti. Porque claro, yo soy la primera en decir qué difícil cada 15 días que se vaya el papá, que se vayan mis hijas con su papá, o incluso entre semana, que se vaya con ellos, y entonces yo me trueno los dedos. No, es que yo tengo que trabajar en mí y darme cuenta que él es el otro progenitor, así como yo. Es como si él se quebrara los dedos todo el día porque están con su mamá. ¿Por qué? Si yo hago lo mejor que puedo, pues él también, o ella también. Entonces, necesitamos mucho más trabajo personal para evitar dejar sin vínculos afectivos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, porque hoy es una realidad. Están creciendo nuestros hijos, nuestros adolescentes, con vínculos afectivos muy frágiles o sin ellos. Su papá está repitiendo patrones de su papá, por supuesto, ahí tiene su historia, ¿viste? Y yo estoy en la mejor disposición de que mi hijo no crezca con esas creencias. Yo me reservo cualquier comentario. De hecho, me llevo bien con el papá. Creo que es lo que hace falta en la vida de mi hijo, el vínculo afectivo con el papá. Pero si él no lo hace, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ya decíamos que el responsable del vínculo es el adulto, pero dejar la puerta abierta, también a veces hacer historias o compartirle las historias a nuestros hijos de cuando sí estábamos juntos, es algo que les fortalece y es algo que les va, es algo real, es parte de su historia y les va sumando. Entonces, también puedes hacer eso mientras esto va en proceso, y a lo mejor el vínculo se hace más estrecho cuando ellos sean más grandes. La ventaja que tú tienes es que tú te llevas bien con el papá, que la puerta está abierta, que tu hijo sabe que puede llamarle, que pueden hacer videollamadas diarias si quiere, que puede él decirle, oye, vente papá a cenar hoy a casa, que él puede decirle, oye, papá, te acompaño a la visita de las 5 casas, yo voy contigo. Es decir, ¿no? O sea, está la puerta abierta y esa es una gran ventaja que no sucede en todos los hogares. Ojalá que la puerta abierta estuviera en todos los hogares. Y bueno, contarle a nuestros hijos cómo era la historia, cómo fue nuestra historia juntos, cuando él antes de que llegara, también construye su propia, fortalece en nuestros hijos esa parte de dónde viene él, ¿no? Entonces, bueno, pues como dijimos, el vínculo es la base de su desarrollo. Entonces, si tú estás preocupada porque vaya al pediatra, otra vez a la escuela, otra vez al deportivo, fantástico, porque eso es parte de su desarrollo. Pues, ¿qué crees? El vínculo también. Entonces, cuidado, dale la misma importancia a los vínculos afectivos de tus hijos, porque eso también es la base de un gran desarrollo para él, para ella. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, la mejor inversión para poder revisar cómo están nuestros vínculos es primero revisar los nuestros. ¿Cómo me vinculo yo? ¿Cómo es que me vinculé con mis papás o mis papás, perdón, conmigo? ¿Cómo es que yo aprendí a vincularme? Y de esta manera puedo repetir lo que considero que funciona y lo que quiero que mi hijo también sienta, pero a lo mejor en lo que me falla, ahí aprender a hacerlo diferente, ¿cierto? Yo no puedo criar bien si yo no estoy bien. O sea, el autocuidado, te voy a dar aquí para terminar 3 puntos bien importantes que te pueden servir para la crianza, y que esto te va a ayudar también, por supuesto, para que puedas conectar de otra manera con tus hijos, tanto como mamá como siendo mamá o siendo papá. ¿Y a qué me refiero? A que así como hago énfasis en que es muy importante lo material, el dinero, y las escuelas, y la casa, y el no sé cuál, pues en el día a día, ¿no? También es muy importante que tomemos en cuenta estos 3 elementos o estos 3 puntos que te van a llevar a tener una crianza mucho más efectiva, como es esta parte del crecimiento personal. Es decir, tener esta información, este autoconocimiento, y saber cómo es que yo fui criada, cómo me criaron a mí, cómo fueron mis vínculos, cómo es mi historia, porque eso me va a permitir conocerme, comprender cómo es que o por qué es que yo, o por qué es que a mí me cuesta tanto abrazarlos, o por qué es que a mí me cuesta tantísimo dedicarles tiempo y tirarme al piso y jugar,
¿por qué es que a mí de pronto, híjole, me cuesta muchísimo o no puedo de plano darles besos, acariciarlos, decirles cosas lindas? No puedo, me cuesta tanto. Entonces, claro, si yo conozco mi historia, si yo conozco cómo me trataron a mí, si yo conozco cómo fueron mis padres, entonces me va a ser mucho más sencillo comprenderme compasivamente y entonces tener formar un vínculo diferente con mis propios hijos. Bueno, y conmigo misma, por supuesto. Luego el número 2 es el autocuidado. A veces creemos que la madre perfecta es la que anda como un robot haciendo de todo y no se le puede ir nada pendiente y tiene que terminar con esto y hacer lo otro y no para, ¿no? Y me parece a mí que uno de los elementos que yo he observado más delicados es cuando estamos sobresaturadas. Entonces, el autocuidado es fundamental en este punto, porque si yo estoy bien conmigo, si yo me cuido, si yo me atiendo, si yo fortalezco todo esto que yo necesito, entonces yo voy a poder dar y atender a mis hijos. Pero si yo no me doy, no tengo la capacidad de dar. Así de claro. Entonces, el autocuidado también tiene que ver con el ocio. O sea, yo darme tiempo para salir a caminar, para irme a tomar algo con mis amigos o con mis amigas, para si estoy soltera y quiero tener una relación nueva, bueno, pues salir un día a tomarme algo con alguien que conocí o permitirme ese tipo de actividades, porque eso también va a sumar a que yo pueda vincularme de una manera más positiva, criar de una manera mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando a mí misma. Y por último, también es muy importante darnos cuenta que eso ya hoy en día nos falta un poquito en nuestra sociedad, pero que originalmente nosotros nos criamos a través de una tribu. O sea, no sé si tú recuerdas, pero siempre nuestras mamás o nuestros papás era como, ay, vamos con los abuelos, ¿no? Siempre echaban mano de los abuelos, de las tías. No había una tribu detrás que ayudaba, una red de apoyo que apoyaba o que ayudaba en la crianza de los niños. Hoy en día eso un poco se ha perdido y se ha dejado como más a las escuelas o a las guarderías. Entonces, a lo que voy es que nuestros hijos, los primeros vínculos afectivos que tienen son el de mamá y el de papá, o los de sus cuidadores primarios. Pero también forman vínculos en la escuela, forman vínculos con sus profesores, forman vínculos con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. Entonces, sí es muy importante que el ejemplo, digamos, del primer vínculo, que es con nosotros, primero con la madre, con el padre, puedan ser vínculos afectivos que les den todas las herramientas y que se sientan bien nutridos, bien cuidados, este lazo que esté bien, bien fuerte para que pueda él salir a la vida o ella salir a la vida y saber que el amor no duele, que el amor es suavecito, que merece ser amado, que puede amar, que puede acercarse, es decir, seguro, en bienestar y sintiéndose amoroso, porque recuerda que los vínculos son lazos que unen a las personas entre sí y que brindan amor, confianza, seguridad y bienestar. Entonces, no te olvides de esto. Te deseo que pases un fin de semana maravilloso. Si ves este live grabado, por favor, compártelo, porque hoy en día los vínculos afectivos están un poquito en segundo plano y me parece muy importante que empecemos a moverlos. Muy enriquecedor la información que nos acabas de dar. Gracias a ti, gracias por estar aquí, gracias por dedicar el tiempo para tener una apertura mental y poder recibir nueva información y poderla asimilar, poderla integrar y poderla aplicar en su día a día. Sí, te invito a mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. También te invito a escuchar mi podcast. Si no lo has escuchado, por favor, ve a Divorcio con Amor en Spotify. Está maravillosos los episodios. Te los he grabado con muchísimo amor y con mucho de mi propia experiencia de divorcio y de mi propia experiencia acompañando personas en proceso de divorcio. Entonces, seguro que te van a sumar y seguro que te vas a llevar algo y vas a resonar. Y también si quieres una sesión conmigo en www.divorcioconamor.com, ahí puedes agendar y tienes también herramientas que te sirven para este proceso de separación, que no lo vivas sola o que no lo vivas solo y sobre todo que te vayas y te sigas preparando. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Cuídate mucho. Bye bye.